Hola a todos. Hoy vamos a ver una síntesis de contenido sobre los temas vistos en la segunda unidad. Los temas que vamos a ver hoy se dividen en dos partes, comunicación y literatura. En comunicación veremos la argumentación, los artículos de opinión y los tipos de argumentación. En literatura veremos la literatura grecolatina, las figuras literarias, las premisas y falacias y la poesía. Argumentación. ¿Qué es argumentación? Argumentar es probar o justificar una proposición a partir de otras ideas llamadas razones. Al argumentar se usa ese pensamiento lógico para convencer de aquello que se afirma o se niega. Todo argumento está compuesto por dos partes, las premisas y la conclusión. ¿Qué son premisas? Las premisas son aquellas proposiciones que anteceden a la conclusión. ¿Qué es la conclusión? La conclusión es la parte o sección final de un trabajo, en la cual se hace un breve resumen de los puntos principales abordados en el trabajo. Se exponen los resultados y se destacan los hallazgos más importantes. Veamos un ejemplo. Premisa 1. Toda nación es soberana. Premisa 2. México es una nación. En conclusión, México es soberano. Artículos de opinión. El artículo de opinión es un subgénero del periodismo, caracterizado por presentar la postura, valoraciones y análisis sobre determinado asunto o acontecimiento de interés público, con la finalidad de influenciar y orientar la opinión pública. Características del artículo de opinión. 1. Su objetivo fundamental es expresar una postura y opiniones y análisis sobre los temas de interés público para orientar o influir al público lector. 2. Tiende a ser una exposición de carácter argumentativo y persuasivo. Emplea un lenguaje que suele ser ameno, sencillo, claro y conciso. 3. Trata temas variados, siempre y cuando estos sean actuales, relevantes y pertinentes. Tipos de argumentación. La argumentación puede tener como propósito la defensa de un punto de vista, tratar de convencer al receptor para que adopte la misma postura del emisor sobre algún tema. A continuación, se describen formas básicas de argumentar. 1. Argumentos por analogía. Son una parte de la lógica en la que se utilizan situaciones previas, similares o parecidas y que tienen una validez relativa. Por ejemplo, Bob Marley fue un excelente músico, sus hijos deben ser igualmente buenos. 2. Argumentos por autoría. Es una forma de razonamiento que recurre a lo que ha dicho una persona o entidad calificada sobre un tópico determinado para defender una posición. 3. Argumentos por generalización. Es una estrategia que sirve para presentar una conclusión general a partir de hechos particulares. 4. Argumentos sobre las causas. Se exponen las razones por las cuales se da un hecho o se llega a una conclusión. Por ejemplo, la madre de Juan fumó durante su embarazo, por eso ahora es un niño débil y con bajo peso. Literatura grecolatina. ¿Qué es? Es la producción literaria de los griegos y romanos en la antigüedad. Los temas tratados en la literatura griega clásica se refieren, casi en su totalidad, a hechos míticos, como el origen del ser humano y del cosmos, la relación que existía entre los dioses y los seres humanos, entre el Olimpo y la tierra, el origen de las virtudes y las malas acciones. Los antiguos griegos explicaron su concepción del mundo a través de relatos, mitos y leyendas, que se transmiten de generación en generación. Los principales personajes eran dioses, semidioses y héroes, como por ejemplo Zeus, Dionisio, Apolo, Hércules, entre muchos otros. Géneros literarios. En Grecia antigua nacieron los discursos poéticos básicos: épica, lírica y drama. Épica. La poesía épica resaltaba las hazañas de los héroes y los dioses en su origen. Los poemas eran cantados por un Aedo que viajaba de pueblo en pueblo. Los poemas se caracterizan por la invocación de musas, donde posteriormente se cantaba el asunto de la obra. La Ilíada y la Odisea son los textos de mayor difusión en este género. Se cree que los dos poemas fueron escritos por Homero. Drama.
El género dramático surgió del culto religioso a Dionisio, dios del vino. A este género pertenece la comedia y la tragedia. La comedia representa situaciones burlescas que satirizan personajes y costumbres. En esta modalidad destacó Aristófanes. La tragedia representa situaciones en las que los protagonistas se enfrentan de manera inevitable a un destino fatal, manipulado por los dioses. Como autores de la tragedia destacaron Esquilo, Sófocles y Eurípides. Lírica. El término lírica proviene de la palabra lira o cítara, instrumento musical que servía para acompañar a ciertos poemas, los cuales podían ser recitados o cantados. En este género sobresalieron Safo de Lesbos y Píndaro. Falacias. Engaño o mentira que se esconde bajo algo, en especial cuando se pone de manifiesto su falta de verdad. 1. Falacia ad hoc. Es un argumento que se vale solamente para un caso particular. Por ejemplo, Dios me sanó de cáncer. ¿De verdad? ¿Significa eso que Dios sanará a todos los demás de cáncer? Bueno, Dios trabaja de maneras misteriosas. 2. Falacia ad baculum. Recurre a la amenaza para forzar a otro a aceptar una conclusión. Lo tienes que hacer porque aquí se hace lo que yo diga. 3. Falacia ad ignoratiam. Establece que una creencia es verdadera porque no sabe nada acerca de lo contrario. Por ejemplo, no se puede demostrar que Dios no existe, por lo tanto, Dios existe. 4. Falacia hominem. Se caracteriza por invalidar los argumentos por medio del ataque a la persona, en lugar de tratar los argumentos en sí. Por ejemplo, la filosofía de Nietzsche es errónea, porque este acabó loco. 5. Falacia ad populum. Recurre a los sentimientos y la aceptación de muchas personas, y no se defiende con argumentos válidos. Por ejemplo, y no es que lo diga yo, lo dice todo el mundo. 6. Falacia ad verecundiam. Se apela a la autoría o a la traducción para concluir algún asunto. Por ejemplo, pero tiene que ser verdad, porque lo ha dicho la tele. Premisas. Una premisa es el resultado de un razonamiento que puede ser verdadero o falso y que permite determinar una conclusión. También es una señal para inferir algo partiendo de la información o argumentos que posean. Premisa en lógica. En los estudios de la lógica, las premisas son las proposiciones o los procesos de un razonamiento que genera los argumentos para desarrollar una conclusión. Un ejemplo de premisa puede ser: Premisa 1. A los niños les gusta comer helado de sabor a chocolate. Premisa 2. Juan es un niño. En conclusión, a Juan le gusta comer helado de sabor a chocolate. Premisa en filosofía. El estudio de las premisas se remota a los aportes realizados por Aristóteles en Grecia antigua, en los cuales se establece la forma correcta en que dos premisas pueden generar una conclusión, es decir, un silogismo. Premisa mayor: las mujeres usan tacones. Premisa menor: Lucía es una mujer. Conclusión: Lucía utiliza tacones. Premisa implícita. Las premisas implícitas son aquellas que no se mencionan o explican, sino que se dan por entendidas y se pueden deducir según los argumentos que se tengan. Premisas implícitas. A todos los niños les gusta jugar. Pedro juega todos los días. Conclusión: Pedro es un niño. Los argumentos dados en el ejemplo llevan a la conclusión de que Pedro es un niño y por lo tanto le gusta jugar. Figuras literarias. ¿Qué son? Las figuras literarias, también conocidas como figuras retóricas, son formas no convencionales de emplear las palabras para dotarlas de expresividad, vivacidad o belleza, con el objeto de sorprender, emocionar, sugerir o persuadir. Símil. Consiste en comparar dos términos que se asemejan a alguna cualidad. Por ejemplo, tus labios rojos como rubíes. Imagen. Lenguaje descriptivo que permite crear una figura mental mediante el uso de palabras que evocan los 5 sentidos. Por ejemplo, el grito de la iglesia salía de una garganta de metal. Metáfora. Figura retórica de pensamiento por medio de la cual una realidad o concepto se expresan por medio de una realidad diferente. Por ejemplo, está que echa chispas. Está enojado. Onomatopeya. Palabra que tiene sonidos que se asemejan a lo que significa.
El kikiriki del gallo me despertó. Aliteración. Consiste en la repetición de uno o varios sonidos dentro de una misma palabra o frase. Por ejemplo, el ruido con que rueda la ronca tempestad. Hiperbatón. Consiste en la alteración del orden sintáctico que se considera habitual y lógico de las palabras de una oración. Por ejemplo, pidió las llaves a la sobrina del aposento. Antítesis. Consiste en la contraposición de palabras, frases o ideas que tienen significados opuestos para conseguir una expresión más efectiva. Por ejemplo, es tan largo el amor y tan corto el olvido. Personificación. Consiste en atribuir a los seres inanimados características y cualidades propias de los seres animados, o a los seres irracionales actitudes propias de los seres racionales. Por ejemplo, la naturaleza es sabia. Hipérbole. Figura retórica de pensamiento que consiste en aumentar o disminuir de forma exagerada lo que se dice. Por ejemplo, sonrisa de oreja a oreja. Interrogación. Consiste en realizar una pregunta sin esperar una respuesta. Por ejemplo, ¿cuándo acabará todo este calvario? Dubitación. Consiste en simular indecisión acerca de lo que debe decirse o hacerse. No sé si lloverá más tarde. Poesía. Se llama poesía a una expresión de sentimientos, a una imagen que emociona o al conjunto de textos literarios escritos, generalmente en verso, que tienen una manera particular de distribuir las palabras y que expresan sensaciones y apreciaciones personales de quien describe. Poema. Es una composición escrita en verso. Esta es una unidad rítmica que combina sílabas tónicas y átonas. Veamos un ejemplo. Era poesía. Estando ahí, siendo tan perfecto y yo queriendo absorber hasta la última gota de arte que había en él. Poema escrito por Freud moderno. Estrofas. Algunos poemas se estructuran con una medida uniforme. Esta unidad se logra gracias a la métrica y la rima. Verso libre. Los que atienden únicamente a la musicalidad, sin establecer una medida específica para cada verso. Estos son los poemas de verso libre. Rima. Es la coincidencia de sonidos al final de cada verso. Veamos un ejemplo. El pollito Ramón surca los mares en cascarón. Rima asonante y rima consonante. La rima asonante es cuando solo las vocales son iguales a partir de la última vocal acentuada, como por ejemplo, cara, nada. Rima consonante. Es consonante cuando los sonidos finales son iguales a partir de la última vocal acentuada, como por ejemplo, cantaba, lloraba. Métrica. El arte de componer versos con cierta medida recibe el nombre de métrica. Medir un verso es contar el número de sílabas que tiene. Conclusión. Como conclusión y señalando algunos de los aspectos más importantes de la comunicación, decir que esta es esencial en nuestras vidas, nos comunicamos constantemente, de forma inconsciente o no, y sobre todo en la educación. Sin ella sería imposible aprender. Especialmente en estos momentos de crisis, la comunicación nos mantiene aprendiendo constantemente.